Estamos conformistas, pero los que están aquí, están aquí. Amén. Damos gracias al Señor por ello. Y nos gozamos en Dios porque nos permite estar aquí. Hoy vamos a iniciar. Bien, iniciamos. Bien, hoy vamos a dar inicio a un apartado dentro de estos talleres que se conoce como arte de la predicación. Porque la predicación es un arte. ¿O no? Amén. ¿Por qué es un arte? Hay que tener gracia para esto, hay que tener estrategia, hay que tener motivación. Así es. Es un arte que depende de la gracia de Dios. Sí. Amén. Amén. Y damos gracias al Señor porque nos permite esto. Hacíamos un comentario al principio en relación a estos talleres. Y estos talleres, señores, es como usted ponerse en la calle, tomar una bandeja de lingotes de oro y ofrecerlo gratis. Cuando usted tenga la oportunidad de que le enseñen la palabra, no pierda tiempo. Acérquese diligentemente y diga: yo voy a participar, lo voy a hacer. Bien. Entonces, hoy vamos a dar inicio a lo que es el arte de la predicación. Yo puse ahí como base, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y la palabra de Dios dice allí: tú mismo procura estar presente ante Dios, aprobado, como un obrero. ¿Cómo es que dice? Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de Dios. Y predicar es un arte precisamente porque el artista sabe lo que está haciendo. Un artista no se va a subir a un escenario a improvisar. Un artista no va a tomar un lienzo y va a comenzar a improvisar. Él va preparado para en ese lienzo plasmar el arte. Y eso es lo que hace el predicador. Cuando nosotros hablamos del arte de la predicación, nosotros enfocamos el arte de la predicación en varios, lo separamos en varios temas. Dentro de nosotros ofrecemos hermenéutica, homilética, oratoria, filosofía, arqueología y apologética. ¿Cómo no? No se me puede quedar apologética. Bien, aquí yo le voy a ofrecer a ustedes hermenéutica, homilética, oratoria y un poquito de defensa de la fe. Nosotros normalmente nos tomamos para este ciclo unos 2 meses y medio, pero vamos a tratar de hacer esto en 2 semanas, hermano. En 2 semanas. Hoy vamos a ver homilética y hermenéutica, iniciando con hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿A qué se dedica esta disciplina dentro del arte cristiano? Con el pastor Sandy ustedes vieron algo, pero yo consideré que era demasiado profundo. Usted como predicador necesita una base de hermenéutica. No hacerse un hermeneuta perfecto, sino conocer la base de la interpretación de las Escrituras. Porque lo que usted necesita es presentar el mensaje de Dios íntegro. Que la gente pueda conocer cuál es la verdad que nosotros promovemos. A qué nosotros hemos creído. ¿Para qué hemos creído esto? ¿Y qué es lo que nosotros defendemos? De modo que lo que vamos a ver es en detalle un poquito de lo que se trata esta disciplina cristiana. Allí vamos a responder algunas preguntas como qué significa el término hermenéutica,
si solamente se aplica las escrituras, quién es el padre de la hermenéutica cristiana, cuál es el concepto que tiende a confundirse con la misma y cuántas claves de interpretación son señaladas por la hermenéutica. Muy bien. Sigue, varón. ¿Cuáles son los principios básicos de la hermenéutica? Vamos a utilizar este bosquejo que ustedes ven ahí. Vamos a hablar de la hermenéutica bíblica en el concepto de qué es la hermenéutica bíblica, la historia y las claves. Hoy solamente vamos a tratar el concepto y las claves de la hermenéutica. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, nosotros muchas veces creemos que la hermenéutica solamente está limitada a las Sagradas Escrituras, pero no, esta es una disciplina prestada. Es una disciplina prestada, porque la hermenéutica es de origen griego. Fueron los griegos los primeros en desarrollar herramientas de interpretación de escritos antiguos, de rollos antiguos, de profecías, de oráculos antiguos. Ellos comenzaron y como ellos se basaban en el mensaje de los dioses, el mensajero de los dioses era Hermes, y como Hermes era el mensajero de los dioses, el que daba la interpretación de los oráculos, pues la disciplina se llamó hermenéutica, en honor al nombre de Hermes. Pero ya en aspecto de hermenéutica bíblica es Shoemaker quien dice que la hermenéutica y la teología son hermanas y se convierte en el padre de la hermenéutica cristiana. Toma la disciplina y la aplica al cristianismo, a la teología como tal, y comienza a aplicar esas mismas herramientas de interpretación a los textos sagrados, al Antiguo Testamento y a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar el concepto de la hermenéutica? Bueno, ¿se voló? ¿Fue la otra? No, esa es la misma. Déjame ver. Dígame. No, yo le voy a dar material de apoyo. Lo que pasa fue que no pudimos imprimirlo, porque en la escuela no tenemos internet. Eso fue una indirecta. Bien, la hermenéutica entonces pasa a ser la herramienta a través de la cual nosotros interpretamos las escrituras, pero no la hermenéutica como tal en sentido general, sino la hermenéutica bíblica. Cuando usted va a hablar de hermenéutica, usted tiene que poner el apelativo bíblica. ¿Por qué? Porque es muy general hablar de hermenéutica como tal. Pero nosotros como creyentes nos limitamos a la hermenéutica bíblica, la interpretación de los textos sagrados. Y como usted leyó al principio en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, es una ordenanza que nos da el apóstol Pablo al decirnos que nosotros a la hora de presentar el mensaje de la palabra debemos estar presentes ante Dios aprobado, sin avergonzarnos. No tenemos que sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque nosotros trazamos bien las escrituras. El predicador que no le da íntegra interpretación a la Biblia debe estar avergonzado ante Dios. Me hubiese gustado que diéramos religiones y sectas aquí, pero para que ustedes sepan por qué la hermenéutica se debe atender en la iglesia, porque es de una mala hermenéutica que nacen las sectas. Es del hermano que está en la iglesia, que interpreta las escrituras como él quiere, le da una interpretación melaganaria y entonces se plantea una doctrina que no está en la Biblia, seduce a unos cuantos, se va para un ranchito y allí forma un grupito llamado lo de la nueva revelación. Y ahí nace una secta por una mala interpretación de las escrituras. Pero el Señor nos llama a que nosotros tracemos bien, que separemos con cuidado las escrituras para que podamos llegar al contexto claro de lo que la escritura nos dice. ¿Se entiende? Eso lo vamos a comprender ahorita en las claves. Una de las disciplinas dentro de lo que es la hermenéutica es la exégesis bíblica.
¿Les suena ese término a ustedes? Esto es una enseñanza, la exégesis bíblica. Dale, varón. Exégesis bíblica. Ustedes saben lo que es la exégesis, ¿verdad? ¿El nombre no le suena? La exégesis es como exago, viene del griego exago, que lo que significa es exprimir, sacar el jugo. Cuando usted toma un limón y lo pone en el exprimidor, usted le está sacando el jugo. Cuando yo digo que le voy a hacer exégesis a un texto, es que le voy a sacar el zumo, el jugo a ese texto. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Fácil, vamos a hacerlo aquí. Yo le puse animación a esto. Y esto dura como 3. Para nosotros hacer una exégesis bíblica completo o darle una interpretación a un texto de manera correcta, debemos seguir estos 4 pasos. Primero, debemos analizar el contexto. Y Sandy le habló aquí. Todo texto bíblico tiene un contexto. Todo texto bíblico tiene un contexto y usted no puede evadir el contexto de las Escrituras. Si usted pretende realizar esto, debe hacer un acercamiento al contexto. Y el contexto es histórico, literario, y tiene la dogmática. Usted tiene que saber si alguien enseñó de ese texto algo en la historia. Usted no puede pretender que usted sea el que tenga la nueva revelación sobre ese texto, porque ese texto ha sido predicado ya. Entonces, si usted tiene una interpretación que se la reveló el Espíritu, eso debe venir alineado a su contexto histórico, debe venir alineado a su contexto literario, debe estar alineado a su contexto dogmático. Porque si usted recibió de Juan 3:16 una interpretación diferente ahora en el siglo XXI, usted lo que está diciendo es que todo el que predicó de Juan 3:16 en la antigüedad se equivocó. Porque el que recibió la verdadera revelación de esto fue usted ahora. En el 2021 a Dios le plació que la verdadera interpretación de ese texto se la dieran a usted. Y es que el mensaje de las Escrituras es uno solo. Es por eso que nosotros debemos ser tan cerrados con la interpretación de las Escrituras, porque el mensaje es uno solo. Aunque su aplicación sea diversa, el mensaje es uno. Un solo mensaje. Aquí nadie, no es que en esta iglesia metodista libre tienen un mensaje, en mi iglesia de Dios tienen un mensaje, en la iglesia de la profecía tienen otro. No. El mensaje de las Escrituras es uno solo. Por eso muchas veces cuando alguien se me acerca a mí y me dice, varón, ¿cuál es tu doctrina? Yo ni sé de lo que me está hablando. Me está hablando en otro idioma, porque nosotros solo tenemos una sola doctrina. Yo digo, bueno, varón, la doctrina mía se llama Biblia. Mi doctrina es la Biblia. Que si yo como plátano, si tú comes yuca, si aquel come guineo, yo no sé, pero la Biblia, yo creo lo que la Biblia dice. Porque el mensaje de las Escrituras es uno solo. Sea con trompeta o con violín, como tú lo quieres aplicar, esos son problemas tuyos, pero la Biblia no se equivoca. De modo que usted no puede evadir el contexto de las Escrituras. Lo segundo es el análisis lingüístico. La palabra de Dios no se escribió en español aplatanado. Eso es lo que quiere decir, hablando claro. O sea, esto no se escribió en el idioma suyo. La palabra de Dios tiene un contexto lingüístico. Aquí se procura estudiar el aparato textual, su variación en los manuscritos, la semántica, o sea, lo que significa las palabras y las aplicaciones que eso tiene, la morfología de la palabra, porque aquí plátano es plátano, hermano, pero en Grecia plátano no era plátano nada más. Por ejemplo, hay un texto de las Escrituras que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y apta para corregir, a fin de presentar al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra todo allí se repite 2 veces, pero esa palabra ahí no tiene el mismo significado. Cuando dice todas las Escrituras, no quiere, si usted lo interpreta así, literal, usted está diciendo que todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia es inspirado por Dios. El apóstol está diciendo que todo lo que se escribió fue Dios que lo inspiró. Entonces todo es inspirado por Dios.
Pero se está hablando de todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé eso? Por el contexto lingüístico. Cuando yo me voy al griego me doy cuenta que la primera palabra todo que aparece allí es oxlo, que significa todo con condición. ¿Cuál es la condición? Lo que está en el texto sagrado. Todo lo que está en el texto sagrado lo inspiró Dios. Ahora, cuando dice para que estemos preparados para toda buena obra, todo ahí no es excepción. O sea, no es que eso se fue preparado para una obra en específico. Para que yo tenga paciencia, pero que no tenga gozo. Para que tenga amor, pero que no tenga fe. No, esa palabra ahí que aparece todo es pantos, que significa todo sin condición. Todos los creyentes tienen que estar enteramente preparados para dar defensa, para presentar el evangelio como debe ser presentado. No el pastor de la iglesia, no el evangelista de la iglesia, no el misionero de la iglesia. Todos los hermanos deben estar preparados enteramente para presentar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿quiénes deben venir a estos talleres? Pantos, todos, pero sin condición, sin excepción. Aquí deberían estar todos los evangelistas, todos los misioneros, todos los que hacen uso de la palabra de Dios deberían estar aquí, porque espantos. Amén. Hay que saber. Y también debemos saber la sintaxis, cuál es la estructura que tiene el lenguaje que se está hablando allí. ¿Cómo está estructurado esto? Lo tercero es el análisis teológico. Ustedes saben lo que es la teología. Cuando yo hablo del análisis teológico, es qué relación tiene este texto en el idioma universal de la Biblia, que es el mensaje de salvación. Todo el mensaje de la Biblia está plasmado en el mensaje de salvación. Todo el mensaje de la Biblia. El saludo que le da Pablo a Epafrodito tiene un contenido ahí salvífico. Usted no puede separar ningún texto de la Biblia de la doctrina de la salvación, porque para eso se escribió. Spurgeon, en una ocasión, un joven estaba predicando y al final un mensaje muy, ya usted sabe, el muchacho estaba muy eufórico porque presentó un mensaje a la luz de su razonamiento excelente y se acerca a Spurgeon. Spurgeon es el príncipe de los predicadores. Predicaba 10 veces a la semana y tenía una esposa inválida y era pastor de la iglesia más grande de aquella época y oraba 8 horas al día. Y Spurgeon, y el muchacho se acerca a Spurgeon y dice: wow, señor Spurgeon, le gustó mucho el mensaje. Y Spurgeon le dijo: ni un poquito. ¿Por qué? Es que tú no mencionaste a Cristo. Cristo no está en tu mensaje. Dice: no, pero que ese mensaje no se trata de Cristo. Porque él leyó un texto del Antiguo Testamento que realmente no mencionaba a Cristo ni decía. Y él le dice: así como hay muchos caminos que conducen a Londres, toda la Escritura conduce a Cristo. De modo que vete, ora, y cuando Cristo esté en tu mensaje, tú vuelves a predicar. Porque yo le voy a dar una clave excelente para la predicación. Si lo que usted quiere es que lo vean, si lo que usted quiere es que entiendan que su mensaje fue bonito, deje eso no es para usted. Si lo que usted está buscando es que la gente le ponga la mano en el hombro y le diga: wow, lo hiciste excelente, deje esto, que esto no es para usted. Amén. Gloria a Dios. La gloria del predicador es la exaltación de Cristo, y si eso no es su objetivo, mejor deje esto, porque usted está perdiendo su tiempo. Sí. Va a llegar al cielo y le va a decir: Señor, en tu nombre yo le hablé a multitudes, yo hice esto, yo hice aquello. Y el Señor le va a decir, sin ningún tipo de remordimiento, porque lo va a mirar con desprecio y le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Gloria a Dios.
Discúlpeme que sea tan directo, pero es así. Se amerita que haga un resumen del mensaje principal del texto. Observe el texto, haga un resumen de su mensaje principal, luego hacer una interpretación bíblica cuestionando cuáles son las inquietudes teológicas que le surgen a usted allí. Ay, ¿usted sabe qué es lo que está diciendo esto aquí? Que antes de usted predicar, lo primero que usted debe hacer es aplicar el mensaje a usted. No diga, voy a decir esto porque en la iglesia hay uno que está... El primero que debe pararse frente al espejo y ver qué inquietudes teológicas, qué necesidad necesita llenarse con el mensaje, es usted mismo. Déjame aplicármelo a mí para luego entonces. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Esdras. Cuando el Señor le dio la palabra, la aplicó primero a él. Y luego entonces que la aplicó a él, se la aplicó al pueblo. Usted no puede venir aquí y pararse aquí. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Pues no quiero que se me pongan guapos tan rápido. Y por último está la aplicación del mensaje. La aplicación del mensaje. Se procura que los intérpretes apliquen el mensaje dentro de su contexto inmediato. Sí, Juan 3:16 fue escrito en el siglo I. Pero usted como predicador, como intérprete de las Escrituras, usted tiene que buscarle una aplicación ahora, en el siglo XXI. ¿Cómo aplico eso al público, a la gente que esté escuchando? ¿Cómo se lo aplico? Usted debe buscar, y para eso usted debe ser un experto. ¿O no? Usted debe, en ese contexto inmediato, usted debe ser un experto en la persuasión. Por eso a mí me gustan los trataditos eso del evangelismo global. Porque eso, oye, me capta la atención de la gente. Y tú tomas el texto y lo estudias y le haces una aplicación directa ahí mismo. Pero los pastores tienen una tarea difícil los domingos. Porque tienen un público diverso y tienen que hacer una aplicación que sea, mire, inmediata en este tiempo a todo el público presente. Hay muchos que creen que esto es un maíz, pero esto es tremendo. La predicación es maravillosa. Usted debe reflexionar respecto al ambiente social del lector y buscar aplicaciones prácticas para el vivir diario, con el fin de que pueda producir cambio en la vida de él. No sé quién era que decía, bueno, el hermano, el pastor Francisco era. Juan Fernando, que nosotros hacemos excepciones y muchas veces las excepciones que hacemos las hacemos porque nosotros no sabemos cómo aplicar el texto. No queremos predicarle al millonario, al rico, a la persona que se baja del jipetón porque creemos que no tenemos una aplicación. Lo que no tenemos es una aplicación de cómo llegarle con el texto a ese individuo. Se nos hace más fácil agarrar y acabar con el mendigo, el que anda en la calle ahí, que el diablo se lo está llevando, el Señor lo reprenda. Y a ese sí, porque a ese el texto le llega, oye, y lo recibe, y yo puedo decirle que tiene que arrepentirse, porque si no, se va a ir para el infierno. Cuando el que necesita la aplicación más suave, él, ese que está tan dolido, tan maltratado por el pecado, es el que necesita la aplicación más ligera. Pero como no tenemos una aplicación que se acople a ese nivel social, entonces no nos acercamos y le predicamos a la gente. O si nos acercamos y le predicamos, le damos un mensaje ahí medio bañado de timidez. Y mancillamos el texto. Debemos tener cuidado con eso. La siguiente, amado. Lo próximo que vamos a ver son las claves de la hermenéutica. ¿Cuáles son las claves de la hermenéutica? Quería hablarle de la historia, pero eso es muy largo. Para nosotros hablar necesitaríamos un taller diferente para eso. ¿Cuáles son las claves? Bueno, las claves nosotros las podemos identificar por estos tres apartados. Las claves de interpretación son dos. En la predicación no hay regla, en la hermenéutica no hay pasos. Usted no puede dar paso en la interpretación. Hay muchas personas que dicen, mire, el primer paso es esto, el segundo paso es esto. No hay pasos. Eso complica la hermenéutica. Ahora, la hermenéutica tiene claves de interpretación. La primera tiene que ver
con los errores comunes. Los errores comunes dentro de la interpretación. El primer error que nosotros podemos identificar es ese. Pasos. Varón, mira, tú tienes que dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Usted no puede dar paso. Aquí no hay paso, aquí hay reglas. Reglas. ¿Cuáles son las reglas de interpretación bíblica? Las reglas de interpretación bíblica son dos. Amado, dale. Las claves tienen que ver con los errores comunes, y los errores comunes, yo le digo, buscar pasos en la interpretación, y la segunda, confundirla con la exégesis. Las reglas bíblicas son solo dos para dar interpretación a un texto. La primera tiene que ver precisamente con una regla bíblica. La palabra de Dios es su propia intérprete. La Biblia se interpreta con el libro de fulano de tal. Se interpreta con bienvenido Espíritu Santo. No. La Biblia se interpreta por la Biblia. Un texto oscuro se interpreta a la luz de un texto que está más claro. Por eso, a la hora de usted elegir un texto, usted tiene que buscar los textos que concordan con ese texto, para buscar una explicación mucho más amplia del texto. ¿Le digo un texto oscuro? Sí. Todo lo que ate en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Dice la sierva, explíquenme eso, por favor. Eso nosotros lo hemos asumido para darle al creyente poder, dominio y autoridad en todo. Si tú desatas la finanza, está desatada aquí en la tierra, en el cielo, y atada donde haya que atarla. Si desata la bendición, la bendición se desata porque se desata, hermano. Y comenzamos a atar, a desatar, pero si usted lee el texto a la luz de un texto más claro, que está ahí mismo en la misma parte de Mateo, usted se da cuenta que de lo que se está hablando es del perdón. Si usted lee el texto completo, usted se da cuenta que se está hablando del perdón, y que lo que Dios está haciendo allí, Cristo está dándole la autoridad a la iglesia para que tome decisión en cuanto a temas de disciplina referente al perdón. Todo lo que la iglesia decida en cuanto a la disciplina, si lo decidió aquí, se decide allí en el cielo. Lo que la iglesia, no el Papa, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Lo que el cuerpo de Cristo decida en cuanto a disciplina referente al perdón, se decide aquí. Si un hermano no quiere perdonar a otro, ay, santo varón, tú sí estás cortante, dame 5. Si un hermano no quiere perdonar a otro, el Señor le da la autoridad a la iglesia para que tome una decisión disciplinaria en torno a ese hermano. Y lo que la iglesia decida aquí, se decide allá. Si la iglesia decidió que el pecado de este hermano es tan severo que está afectando directamente a la naturaleza del cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dicta que ese hermano debe ser tomado como un gentil y como un publicano. ¿Dónde nosotros podemos confirmar eso? En la carta de Primera de Corintios. Había un joven que estaba cometiendo un pecado que era ya de magnitudes públicas. Todo el mundo sabía lo que él estaba haciendo. Eso estaba afectando a la iglesia. El apóstol Pablo allá, y le dice, miren, yo aquí, pero presente allá en espíritu, junto a ustedes, le digo que le entreguen a ese perverso, a Satanás. Él no está diciendo que se lo entreguen al diablo directamente, sino que lo tengan como gentil y como publicano, y lo dejen al mundo, al sistema del mundo, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero de que su alma se salve. Se le aplicó una disciplina severa en torno a lo que él estaba haciendo. El muchacho en 2 de Corintios se restauró y lo recibieron en la iglesia, porque no era entregándoselo al diablo, sino dejen a ese individuo que viva como él le da la gana allá afuera, pero no aquí.
Referente a eso, varón, es importante recalcar que se refiere a que lo dejen salir al mundo para que, o sea, mediante el pecado que él cometió sea purificado a través de las dolencias que él va a pasar allá, Claro. las necesidades, todas las situaciones. Entonces, después de eso, que su corazón se haya ennoblecido, entonces vuelve otra vez al camino del Señor. Si el Señor lo salva, lo salvó. ¿Y cómo debe recibirlo la iglesia? Con gozo, como si se hubiese arrepentido ese día, abrazarlo, decirle, varón, bienvenido a casa. No tratarlo así con, ahí viene ya el pecadorazo este. No. Entonces debemos entender que la disciplina cristiana la aplica a la iglesia, y eso es lo que el Señor está haciendo ahí en el texto, porque la Biblia se interpreta por la Biblia, no por la opinión que yo tengo. Pedro pensó que era por su opinión. ¿Cuánto? 7 veces, Señor. El Señor dijo, no, infinitas veces, todas las veces que sea posible. Y la otra regla es la regla gramatical o la regla contextual. La regla contextual, usted debe entender que la Biblia posee un contexto. La Biblia posee un contexto, hermano. Cuando la Biblia habla de que la mujer calle en la congregación, usted tiene que analizar el contexto de que eso, porque no podemos tener a todas las hermanas aquí calladas. Hermana, cállese que usted aquí no puede hablar. ¿Pero qué es lo que somos aquí? Anarquistas. No, varón, en la Biblia que dice la mujer no puede hablar. Vamos a analizar el contexto. Era un grupo de chismosas que habían en la iglesia, que no dejaban en paz, hermano, a la iglesia. Y Pablo tuvo que tomar la decisión y decirle, bueno, la mujer calle en la congregación. Usted, las mujeres de esa iglesia, cállense en la iglesia. Y en la casa, ustedes le preguntan a su marido allá, cuando estén allá en la casa, ustedes le preguntan allá. ¿Por qué? Porque querían venir aquí a darle a la lengua, hermano. Analiza el contexto. La Biblia tiene un contexto, no podemos callar a todas las hermanas y decirle, no, hermano, usted no puede. No, usted no puede. No, usted no. Porque la Biblia lo dice, no, la Biblia tiene un contexto, y ese contexto es gramático, histórico, geográfico y dogmático. ¿Cómo es el contexto? No está ahí. Gramático, histórico, geográfico y dogmático. El gramático tiene que ver con la exégesis. Se debe recurrir al idioma original del texto. ¿En qué idioma se escribió eso? Lo otro tiene que ver con la historia. La situación histórica, política y geográfica de aquel entonces. ¿Por qué no hablaban las mujeres? ¿Qué situación estaba pasando en esa iglesia para que ella se le mandara a callar? Amén. La mujer no vista ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Vamos a analizar el contexto. ¿Cómo se vestían las mujeres allí, en aquel contexto? Porque si no, los hombres deberíamos andar ahora con bata de un solo color. ¿Se entiende? Lo otro tiene que ver con lo geográfico. Se procura, hacer caso a otros que han interpretado ese mismo texto que tú estás dando la interpretación. No se come solo, usted va y dice, déjame ver, ¿qué dijo Sproul? ¿Qué dijo Spurgeon? ¿Qué dijo Wesley? ¿Qué dijo Whitefield? Que por mucho son muy buenos predicadores de la historia y debemos atender a lo que ellos dijeron. Y por último, el contexto bíblico. Otros pasajes escriturísticos que tienen relación con el versículo deben ser traídos a colación. No citarlo por citarlo, sino decirle, hermano, mire, lo que está diciendo aquí se confirma en tal texto. Vamos a buscarlo y vamos a analizarlo también. ¿Se comprende? Bueno, pues entonces, Dios le bendiga, terminamos la primera parte. ¿Le gustó? Sí.